La parábola por Solange Capa. Antes de continuar con el video, primeramente hay que mencionar los puntos que se van a hablar en esta parte, que vamos a hacer primeramente las definiciones geométricas de la parábola, ecuaciones y gráficas de la parábola, en las cuales vamos a encontrar parábolas con eje focal vertical, parábola con eje focal horizontal y finalmente vamos a realizar unos ejercicios. Como lo mencioné al principio, primeramente vamos a hablar acerca de unas pequeñas definiciones, pero es importante mencionar las motivaciones por las cuales están realizadas la parábola. Por ejemplo, que tenemos que las principales aplicaciones de la parábola comprenden su uso como reflectores de sonido, la luz, las ondas de radio y otras ondas electromagnéticas. Aquí hay que considerar que si se rota una parábola en un espacio tridimensional con respecto a su eje, la parábola, ¿qué va a hacer que genere? Va a generar una paraboide de revolución. Si se coloca una fuente de señales en el foco de la parabólica reflector, la señal se refleja fuera de una superficie en forma de líneas paralelas al eje de simetría. Estas propiedades se utilizan ya sea en luces de linternas, de foros, reflectores, repetidas de microondas, receptores satelitales, entre otros. Como se lo mencionó, estas se van a basar acerca de un reflector parabóide. Este reflector parabóide, como lo mencioné, puede ser en un espacio tridimensional o también pueden ser encargados para generar una imagen, como se lo puede ver. Tenemos un reflector parabóide, la antena, y esto qué es lo que va a producir, que la señal satelital va a hacer que reciba por medio de esta antena, va a llegar al decodificador y ¿qué va a hacer? Que las imágenes se vean en la televisión. Tenemos también la generación de las cónicas. Aquí podemos observar que tenemos una parábola, una elipse y una hipérbola. La ecuación algebraica que se caracteriza especialmente por las cónicas, pues va a ser ax al cuadrado, bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a cero, donde a, b y c vendrían a ser que estas no todas son cero. Aquí es importante mencionar acerca de unas definiciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos que vamos a tener desde el punto de vista geométrico, una parábola es la curva de la intersección entre un plano y un cono, de tal manera que un plano sea paralelo a la generatriz del cono. Aquí podemos definir varios elementos, como por ejemplo, que una parábola es el conjunto de los puntos P, donde X, Y, del plano que equidistan de un punto fijo F, el cual lo vamos a llamar foco, y de una recta fija L llamada directriz. Es decir, que se va a formar dicha ecuación, que va a ser D, PF igual a D, PF. Es decir, los puntos, el foco y también puede ser entre el punto y la directriz. Aquí en este punto, por ejemplo, es importante mencionar y verificar el eje focal, los vértices, los puntos cualesquiera, como por ejemplo si podemos ver las directrices, que gracias a estos puntos nosotros vamos a poder realizar los ejercicios posteriormente. Es importante mencionar que el segmento de la recta que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal con puntos extremos en la parábola se llama lado recto y su longitud es el diámetro focal o también puede ser un o ancho focal de la parábola. Y aquí podemos observar P igual de BF igual de BL, ancho focal que puede ser 4P y 4 diferente de 0. También podemos, continuando con las definiciones de estos puntos, podemos determinar, por ejemplo, que tenemos la parábola con el eje focal vertical eje y horizontal Y. Pero en este punto lo que vamos a hablar, como aquí en la diapositiva dice, eje focal vertical que vendría a ser eje Y. Aquí la ecuación estándar, pues en la que nos vamos a basar toda esta exposición cuando se trata de un eje focal vertical va a ser x.
x menos h, todo esto elevado al cuadrado, igual a 4p y menos k, donde vamos a tener que v va a ser h y k, vendría a ser el vértice de la parábola, mientras que en caso de una ecuación del eje focal, vendría a ser que x es igual a h. Pero en cambio, si v vendría a ser 0, 0, entonces la ecuación nosotros la encontraríamos como x al cuadrado igual 4py. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos. En el caso 1, si p vendría a ser mayor que 0, entonces la parábola, ¿cómo se va a abrir? Se va a abrir de una forma hacia arriba, como podemos observar. En cambio, en el siguiente caso vendría a ser viceversa. Si p vendría a ser menor que 0, entonces la parábola se va a abrir de una forma hacia abajo. Como lo mencioné, también vamos a ver del eje focal horizontal en paralelo X, que tenemos que una ecuación, la su ecuación estándar va a ser y menos k todo el cuadrado igual a 4p paréntesis x menos h. Este también es también muy similar al caso anterior, que por ejemplo tenemos que donde v vendría a ser hk, es el vértice de la parábola. En este caso la ecuación del eje focal va a ser igual igual a k, y si v es 0, 0, entonces la ecuación como vendría a ser, esta vendría a ser igual y al cuadrado igual a 4p. Entonces, como se lo mencionó, tenemos dos ejemplos, dos casos. Si P es mayor que 0, entonces la parábola, ¿cómo se va a abrir? Se va a abrir hacia la derecha, pero en cambio, si el P es menor que 0, vendría a ser que la parábola se abre de forma izquierda. Para comprenderlo mejor, tenemos unos ejercicios. En cada caso, nosotros lleguemos a determinar la ecuación estándar de la parábola para satisfacer las condiciones dadas. Aquí tenemos el primer ejemplo que tenemos un vértice de 4, 3, se abre hacia arriba y la longitud del lado recto es 8 unidades. Aquí nosotros tenemos ya dos puntos importantes y podemos mencionar y nos podemos dar cuenta que nuestra gráfica va a ser más o menos así. Nuestra gráfica va a ser hacia arriba y como se lo mencionó al principio, cuando se abre hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que la parábola va a ser con un eje focal vertical paralelo al eje Y. Entonces, al ya darnos estos puntos importantes que va a ser al eje Y, ¿qué es lo que vamos a intentar resolver en este ejercicio? Es que primero hay que sustituir, hay que encontrar una ecuación, nuestra ecuación estándar, como lo mencioné anteriormente, que va a ser con que se va a abrir hacia arriba, recordando que nuestra ecuación es x estándar, es x menos h al cuadrado igual a 4p, abro paréntesis, y menos k. Entonces, en nuestro caso, en nuestra ecuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como se lo mencionó, determinar nuestra ecuación estándar para nuestro tipo de ejercicio, que vendría a ser y menos k igual a 1 sobre 4p, x menos h todo al cuadrado, en nuestro caso de nuestra ecuación, donde h y k vendrían a ser el vértice en datos, estos vértices de aquí. Además, tenemos que esta P va a ser la distancia entre el vértice y el foco, y esta pues vamos a tener que determinarla posteriormente. Y L, que gracias a L vamos a poder determinar la P que nos falta. L vendría a ser la longitud del lado recto, que está, como lo mencioné, va a estar relacionada con P mediante, recordando que la longitud del lado recto van a ser 8 unidades. El primer paso para realizar y resolver esta ecuación es que vamos, como se lo mencioné al principio, va a estar dado que L es igual a 8. Entonces, nuestra ecuación va a ser que P, vamos a encontrar P, la distancia entre el vértice y el foco, considerando que tenemos la longitud sobre 4P, 4. Entonces tenemos la longitud, que es 8, dividido para 4, va a ser igual a 2 y encontramos nuestra distancia entre el vértice y el foco. Posteriormente, en el paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer sustituir nuestra ecuación estándar con los valores que ya tenemos P, L, K y H.
Y al momento de sustituirla, ¿cómo nos quedaría? Entonces, considerando que ya sabemos que el vértice va a ser 4 y 3, entonces tenemos que K va a ser 3, H va a ser 4. Entonces, simplemente se lo sustituye. Y entonces tenemos que Y menos 3 igual a un octavo, abro paréntesis, X menos 4 todo esto al cuadrado. Todos han de preguntar, ¿por qué sale 8 aquí? Porque nosotros multiplicamos 4 por el punto P, entonces 4 por 2, 8, y tenemos nuestra ecuación. Al tener nuestra ecuación, se procede a realizar? Vendríamos a realizar nuestra gráfica de la parábola. Aquí podemos observarla tranquilamente en nuestra gráfica, cómo nos salen con respecto al ejercicio que ya se realizó, donde tenemos que la parábola con un vértice 4 3 se va a abrir hacia arriba con los elementos que se destacaron son que la ecuación de la parábola, como ya se sabe, es y menos 3 igual a un octavo, abro paréntesis, x menos 4 todo esto al cuadrado. El vértice, ya se lo he venido mencionando, que va a ser 4 3. El foco que nosotros podemos llegar a determinar fue 4 5, que lo estamos marcando entre aquí, como podemos observar, entre X, esta X verde, que ya está, P es igual a 2 unidades hacia arriba del vértice. 2 unidades hacia arriba del vértice. Y tenemos que la directriz, directriz va a ser la línea Y igual a 1, que va a estar ubicado entre la distancia, que es decir, P igual a 2 unidades por debajo de nuestro vértice. Recordar que el vértice es esta cruz roja que va a representar la línea, esta directriz van a representar la línea naranja. Esto simplemente sería todo el ejercicio anterior que ya se planteó y podemos observar que simplemente es sustitución de valores. Y esto sería todo. Muchas gracias por prestar su atención. Espero que les haya gustado.